esperar. Aún las personas más privilegiadas tienen que aprender a esperar. Y quizás algunas de las personas más privilegiadas en las que podríamos pensar son precisamente ellos, los príncipes, ¿no? Aunque sean hijos de un rey, tienen que pasar muchos años entre el día en que ellos nacen y ya son príncipes, hasta el día en que ellos puedan reinar y disfrutar de toda la herencia, la autoridad, el poder, el dominio de su padre. Y usando esta metáfora, comienzo diciendo que algo parecido aplica a los hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y nos ha llenado de grandes privilegios espirituales, pero de todos modos, falta mucho tiempo que esperar para gozar plenamente de las promesas con las que Él nos ha privilegiado. La semana pasada les hablé, a la luz de un pasaje de Primera de Pedro, cuán privilegiados somos nosotros comparado con los creyentes de otras generaciones, incluso comparados con los ángeles de Dios. Y a pesar de todos los privilegios que gozamos, los cristianos experimentamos pruebas y problemas. Acabamos de mencionar algunos ejemplos de eso. Grandes pruebas se experimentan, aunque estemos privilegiados espiritualmente. Y las promesas de salvación y de herencia que Dios nos ha dado siguen en espera. Entonces, de aquí, en medio de las pruebas presentes, a el día que vamos a gozar de todo aquello prometido, Dios nos ordena esperar. Esperar. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Si trajeron Biblia, ábranla ahí, y si no, presten atención, yo voy a hacer un recuento de lo que hemos estudiado. Pedro le escribió a personas que estaban sufriendo por ser cristianas. Estaban sufriendo diferentes tipos de problemas y de pruebas. Pruebas multicolor las llama él en el versículo 6 del capítulo 1. Dice diversas pruebas, pero en el idioma original dice pruebas multicolores. Nosotros decimos tutti frutti de pruebas. De todo. De todas las pruebas le pasan a los cristianos. Los cristianos también se enferman. Los cristianos también son víctimas de robo. Los cristianos también son víctimas de abuso, de injusticias, de infamias. Bueno, ¿qué les puedo yo decir a ustedes? Si ustedes lo saben por experiencia propia. Entonces hay muchas pruebas, pero a pesar de eso los cristianos se gozan. ¿Por qué? Porque ellos entienden los privilegios espirituales con los que Dios los ha enriquecido. Y esos privilegios son listados en los versículos 3 al 12. No los voy a volver a explicar, solo los menciono para recordar. Dios los ha hecho nacer de nuevo, versículo 3. Bueno, Dios los ha elegido, versículo 1. Los ha hecho nacer de nuevo, versículo 3. Dios les ha dado una herencia incomparable, imperecedera, versículo 4. Dios les ha dado su gran salvación, versículo 5. Dios les ha dado un estatus mucho más privilegiado que los profetas del Antiguo Testamento, versículos 9 al 12. E incluso los ángeles miran con curiosidad todos los privilegios que ellos gozan. Muchos privilegios, pero los privilegios conllevan responsabilidad. Y después de haber hablado de los privilegios, estos que mencioné, ahora Pedro empieza en el versículo 13, del capítulo 1, 13 hasta el capítulo 2, versículo 3. Él ahora les va a mencionar las responsabilidades. Ahora les va a dar exhortaciones. Ya les dio explicaciones, versículos 1 al 12. Ahora les va a dar exhortaciones. Del versículo 1:13 hasta el 2:3 hay 5 órdenes, 5 mandatos, 5 verbos en imperativo en el idioma griego que sirven para decirle a los hijos de Dios cómo deben responder a las realidades espirituales y a los privilegios que ellos gozan. Aunque estén sufriendo, deben ser responsables de aquello que Dios les manda. Y el primero de los 5 mandatos que se les da a los cristianos como respuesta a sus privilegios es esperar. Diga esperar. Diga esperar. Espérame tantito, pastor. ¿Verdad? Esperar. ¿Es fácil esperar? ¿Nos gusta esperar? ¿No, verdad que no es fácil esperar?
Entonces, hoy les voy a hablar de esperar. El título del mensaje de hoy es el primero de los deberes de un cristiano que se sabe privilegiado espiritualmente es esperar a la luz de este pasaje. Miren el versículo 13, es 1 Pedro 1:13. Por tanto, esa palabra por tanto sirve para resumir todo lo que ha dicho y para introducir una conclusión lógica. Por tanto, por todo lo que les acabo de explicar, y luego dice: ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, antes de comenzar la exposición de este versículo, hay dos aclaraciones textuales que les tengo que dar. Dos aclaraciones exegéticas, así se dice técnicamente, pero como yo sé que algunos de ustedes no saben qué es eso, pues así lo digo de palabras sencillas. Dos aclaraciones textuales del texto. Ahora, ya sabemos que la Biblia no se escribió en español originalmente, se escribió en el idioma, este pasaje se escribió en el idioma griego. Y les voy a enseñar dos aclaraciones con respecto a lo que dice el texto original que no se pueden ver en español. Al menos no aquí en la Biblia de las Américas ni en Reina Valera 60, pero sí se ve en la Nueva Biblia Española y en la Reina Valera actualizada en español y en la English Standard Version en inglés. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Ahora, yo sé que ustedes no entienden griego, pero solo es para que vean, en la primera línea está lo que dice el texto griego, así como está dado en el original, y debajo está la traducción palabra por palabra. A este formato se le llama interlineal. Y si ustedes se fijan ahí dice, por lo cual, la segunda palabra que se ve ahí dice, después de ceñir los lomos del entendimiento de vosotros, siendo sobrios completamente, esperad. Ese es el imperativo. Esta es la orden. Los otros verbos que están allí no son verbos en forma imperativa. De todas las instrucciones que se dan aquí, la orden es esperad en la dada a vosotros gracia en la revelación de Jesucristo. Entonces, la primera aclaración del texto que tengo que darles es la siguiente: que el único verbo en imperativo es esperad. Los otros dos verbos que en nuestras Biblias, la Biblia de las Américas y la Reina Valera, aparecen tres imperativos en español, pero no son los tres imperativos. O sea, dice ceñid, sed sobrios y esperad. Eso dice Reina Valera. Pero el texto griego dice, habiendo ceñido o después de ceñirse, siendo sobrios, esperad. Entonces, esperad es la orden y la forma en que se cumple esa orden es de estas dos maneras. Primera aclaración. Segundo, la palabra completamente, y ustedes vuelven a ver ahí la pantalla, dice, siendo sobrios, completamente esperad. En el texto griego que tienen enfrente, aunque ustedes no sepan leer griego, sí saben lo que es un punto y una coma, ¿no es cierto? La mayoría de los eruditos que trabajan en el texto original saben que la coma debe de ir después de completamente, no antes de completamente. ¿Pueden verlo ahí en la pantalla? Entonces, lo que el texto realmente dice, porque la palabra completamente, teleios en griego, esa palabra viene inmediatamente después de ser sobrios y antes de esperar. Pero en la traducción de Reina Valera y en la traducción de la Biblia de las Américas, lee así, sean sobrios y esperad por completo. Entonces, la traducción en español parece decir que lo que hay que completar es la espera, pero eso no dice el texto griego. Lo que el texto griego dice, que lo que hay que hacer de manera completa es ser sobrios, ser completamente sobrios. Eso es lo que dice. ¿Me doy a entender? Entonces, el completamente o por completo aplica a sobrios, no esperad, como parece decir nuestras versiones más usadas, al menos aquí en la iglesia. ¿Y nosotros cómo sabemos, pastor, si nosotros no sabemos griego? Comparando versiones. Por eso les voy a leer, por ejemplo, no la tengo aquí, pero la Nueva Biblia Española
si deja ver los primeros dos verbos en gerundio o también la Reina Valera actualizada y en inglés la English Standard Version. Esos son para los que son curiosos y a lo mejor no me crean, pero yo sé lo que digo. Ok, bueno, ya hice dos aclaraciones. Entonces ya saben lo que el texto dice. ¿La orden cuál es? ¿Cuál? Pues no lo digan tan fuerte porque van a despertar a algunos. ¿Cuál? Esperar. Esa es la orden. De tantos privilegios, entonces lo que Dios nos manda primero es esperar. Y ahora tenemos que responder a la pregunta, ¿qué? ¿Esperar qué? Bueno, ahorita lo vamos a contestar. Pero ¿qué significa esperar? Así que en los siguientes minutos voy a responder a dos preguntas. ¿Qué significa esperar aquí o en el Nuevo Testamento? Y número dos, ¿qué es lo que tenemos que esperar según este pasaje? Porque la orden hoy es, hijos de Dios, esperen. El primer deber de los privilegiados es esperar. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya de lleno con el pasaje. Ahora recuerden, esto de la espera o la esperanza no es la primera vez que Pedro lo menciona. Él ya los iba a llevar hasta este punto, pero antes de entrarle de lleno a lo de la orden de que esperen, les recordó las realidades espirituales. Pero él ya lo mencionó en el versículo 3. En 1 de Pedro 1:3 él dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una, ¿qué? Esperanza viva. Entonces, él ya tenía en mente animarlos a esperar. Y lo mencionó así de pasadita en el versículo 3. Ahora lo va a decir con claridad. Dios nos ha hecho nacer a nosotros, es decir, Dios nos ha hecho sus hijos, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos regeneró, para una esperanza viva. Entonces, ser hijo de Dios y vivir sin esperanza es incompatible. Porque Él dice, Dios nos ha hecho nacer a una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Ahora volvamos al versículo 13 y nos vamos a concentrar en la frase al final del versículo. Esa que dice en la Biblia de las Américas: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En primer lugar, ¿qué significa la palabra esperanza en la Biblia? Yo sé, pastor, yo sé. Esperanza, una señora que vive a la vuelta de la esquina. Doña Esperanza, no, pues no está hablando de esa esperanza, ¿verdad? La esperanza en la Biblia se parece mucho a la fe, pero tienen algo de diferente. La fe es confianza, la esperanza es confianza también. Simplemente la fe es confiar en lo que Dios ya ha hecho o en lo que Dios está haciendo, mientras que la esperanza es confiar en lo que Dios hará. La fe se deposita en lo que Dios hizo en el pasado y está haciendo en el presente, mientras que la esperanza se proyecta hacia el futuro. ¿Me estoy dando a entender? Esperanza es lo mismo que expectación. Diga expectación. Cuando usted oye la palabra expectación, ¿qué es? Expectativa, ¿qué es? Es una espera activa de algo por delante. No está un enfoque a algo pasivo. Eso es lo que llamamos paciencia. No es lo mismo esperanza que paciencia. La paciencia enfoca la actitud tranquila de una persona en el tiempo presente, especialmente en medio de las adversidades. Eso es paciencia. La esperanza no es un enfoque en el presente aquí abajo. La esperanza es un enfoque en el futuro, en allá arriba. Porque viene de lo que Dios traerá en el futuro, lo que Dios ha prometido. Así que la espera siempre tiene la mirada hacia el futuro. ¿Qué es lo contrario de la
espera o esperanza. ¿Qué es lo contrario? Desesperanza. Por eso tampoco es lo mismo ser impaciente que ser desesperado, aunque se parecen. Así como esperanza y paciencia no es lo mismo, tampoco la desesperanza y ser impaciente, aunque se parecen. Vivir sin esperanza es lo contrario a vivir con esperanza. Ahora bien, los cristianos somos llamados a vivir con esperanza. Con esperanza. Los cristianos que no tienen esperanza o que pierden la esperanza están viviendo fuera del orden bíblico. Por eso se nos dan estas instrucciones para recordarnos que nosotros no podemos andar por tiempo indefinido deprimidos en la vida, derrotados, como si no tuviéramos esperanza, porque sí la tenemos. Probablemente el problema de algunos de nosotros que vivimos en depresión, con ánimo decaído, es porque hemos puesto la esperanza en el lugar incorrecto. Pero hoy vamos a ver en qué debe estar nuestra esperanza. Entonces, recuerde, esperanza es expectativa de lo futuro por venir. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es lo que hay que esperar según este versículo? En primer lugar, leemos ahí, dice, vuelvo a leer el texto, poned vuestra esperanza, ya dijimos la palabra completamente, debe de ir antes de esto, la vamos a dejar para otro estudio por delante. Poned vuestra esperanza en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos esperar? Bueno, en primer lugar, debemos esperar lo que Dios prometió. Lo que Dios prometió. ¿De dónde sale esa idea? Porque el texto dice, esperen en la gracia que se os traerá. Esperen en la gracia. La palabra en aquí, al indagar un poco, tiene una connotación de tiempo. Y luego dice, esperen en la gracia que se os traerá. La frase se os traerá, el análisis gramatical de esa frase en el idioma original está en voz pasiva. ¿Qué es eso, pastor? Eso quiere decir que Dios es el que va a traer la gracia, no la voy a traer yo. Ustedes saben que gracia en términos generales es favor inmerecido. En este contexto, lo que está diciendo es que nosotros debemos esperar aquello que Dios nos va a dar. ¿Qué es lo que Dios nos va a dar? ¿A qué gracia está refiriéndose Pedro? A la que él ya mencionó en los versículos 4 y 5. Aquí en el versículo 4 y 5 del capítulo 1, él dijo que vamos a obtener una herencia incorruptible, sin mancha, que no se marchitará, reservada en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos va a dar en el futuro? Una herencia. Y el versículo 5 dice, a ustedes que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación. Dios nos va a dar herencia, Dios nos va a dar salvación. Y no es lo mismo una y otra, yo ya expliqué en su debido tiempo. La herencia son aquellas cosas que Dios nos va a dar en el futuro, y la salvación tiene que ver con lo que Dios nos va a quitar en el futuro. Dios nos va a dar cosas en el cielo y Dios nos va a quitar cosas en el cielo. ¿Alguien se acuerda como qué cosas nos va a quitar Dios? Yo lo expliqué en su debido tiempo. La condenación, ¿qué más? El pecado nos lo va a quitar también. ¿Solo eso? Nuestros enemigos, ya no va a haber diablo que nos tiente, ya no va a haber dolor, sufrimiento, muchas cosas de las que vamos a ser finalmente salvados. Y la ira de Dios sobre todo. Entonces, promesa de herencia, promesa de salvación, todo por gracia. Esa es la gracia que Dios nos ha prometido que un día vamos a recibir. ¿Está claro? ¿Y de dónde vamos a sacar eso? De Dios. Cuando dice se nos traerá, quiere decir que nosotros no las vamos a traer por nosotros mismos. Él las va a traer a nuestras vidas. ¿Está siendo claro esto? Ahora, ¿qué debemos esperar
lo que Dios nos prometió. No lo que Dios no nos prometió. Ahora les recuerdo, cristianos, Dios no nos prometió que en esta vida íbamos a ser todos ricos. Dios no nos prometió eso. Dios no nos prometió que en esta vida íbamos a ser todos sanos. Dios no nos prometió en esta vida que todos íbamos a tener matrimonios perfectos y felices. Dios no nos prometió en esta vida que todas nuestras relaciones con nuestros hijos o con nuestros padres iban a ser libres de dolor. Dios no nos prometió en esta vida que íbamos a ser poderosos según los estándares humanos. Dios no nos prometió en esta vida que íbamos a tener siempre satisfacciones laborales. Y la lista sigue. Es decir, Dios no nos prometió ni nos garantizó felicidad en este mundo. No, todo lo contrario. El Señor Jesucristo fue claro. Antes de morir, después de celebrar la última cena con sus discípulos, en Juan 16, versículo 33, Cristo les dijo: en el mundo tendrán aflicción. Eso dijo, esa es la promesa que les hizo. Así que Dios no nos prometió una vida color de rosa en el presente. Lo que Dios sí nos prometió es en el futuro herencia, salvación. Ahí sí. ¿Y por qué hay que hacer ese énfasis? Bueno, porque a veces nosotros estamos esperando lo que Dios no prometió. Pero es que yo no entiendo. Y es que yo esperaba que me iban a dar ese trabajo y mira, me despidieron. Es que yo declaré sanidad y mira, mi familiar empeoró, falleció. Es que ¿sí? No, la promesa no son para esta vida. Y aunque muchas veces Dios en su misericordia nos concede milagros y grandes obras y triunfos y éxitos en esta vida, Él nunca prometió que lo iba a hacer. Él lo hace soberanamente con los que Él quiere y con los que no da explicaciones. Lo que Él sí prometió es que va a haber en el futuro herencia y salvación. ¿Cuándo? Ahí lo dice el texto. En la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Allí sí, mis hermanos. Entonces nosotros no solo debemos de esperar las cosas adecuadas, las que Dios ha prometido, no las que Dios no ha prometido, sino que también debemos esperar el tiempo adecuado para ellas. ¿Y cuándo va a venir Cristo? No lo sabemos. Pero esa palabra que usa Pedro ahí, la manifestación, es la misma palabra que se traduce Apocalipsis, de donde sale el nombre del libro. En la Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis significa revelación. Algo que estaba escondido y de pronto es hecho público. ¿Entienden? Cuando Cristo venga, todo el mundo se va a dar cuenta. Algunos, para cuando se den cuenta, va a ser demasiado tarde, porque Cristo ya vino a levantar a los suyos. Entonces, y solo entonces, empezaremos a disfrutar la herencia y la salvación prometida. Antes no. Por eso, ¿quién no lo sabe, pastor? Muchos cristianos no lo saben, y los que dicen ser pastores predican lo contrario de lo que la Biblia dice. Les voy a dar un ejemplo. Uno de los libros más famosos, millones de copias vendió. Apenas hace unos años lo escribió un pastor famoso. El título del libro es Tu mejor vida ahora. Así se llama el libro. Tu mejor vida ahora. ¿En serio? Si tu mejor vida es ahora, entonces Pedro se equivocó. Pásenme unas tijeras, por favor, tengo que recortar aquí un versículo. Dios
dice en su palabra que esperemos hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para entonces disfrutar plenamente de la gracia, de la herencia y de la salvación prometidas. No ahora. Entonces, ¿para qué irnos al cielo si tu mejor vida es ahora? Bueno, esa frase de tu mejor vida ahora es en parte verdad. ¿Saben por qué en parte? Para el autor del libro que vendió millones de copias, para él sí es su mejor vida ahora, porque se hizo millonario con ese libro. Pero para todos los que lo compraron o lo compramos, no es tu mejor vida ahora. No es cierto, hermanos. ¿Cuándo van a entender que seguir construyendo reinos en este mundo es malgastar? No debemos ser irresponsables, debemos ser buenos trabajadores y buenos administradores, pero nuestra esperanza no debe estar en las cosas de esta vida, ni en las cosas que los hombres nos pueden dar. Si la promesa nos dice que debemos esperar en la gracia que Él nos traerá, ¿por qué vivimos muchos de nosotros? ¿Por qué vivimos consumiendo cada oportunidad de nuestra vida para vivir mejor en este lado de la eternidad? Más, porque quiero vivir mejor ahora. Quiero vivir mejor ahora. Quiero vivir mejor. Quiero tener más comodidades, más lujos. Ahora, lo que me interesa es ahora. Y no estamos pensando en el futuro. La tercera reflexión que debemos hacer a la luz de esta pregunta, ¿qué debemos esperar? No solo debemos esperar las cosas que Dios nos traerá, no las que tú te puedes traer con tu trabajo, con tu salario, con tu ingenio, con tu creatividad. Nada de malo en todo eso, pero si esa es tu prioridad, estás mal. Si para ti es más importante el ahora que el futuro, no has entendido lo que dice la Biblia. Porque el ahora es temporal, pero estar con el Señor es eterno. Y por ser ricos algunos de nosotros en la vida presente, estamos menospreciando la eternidad. Pero lo peor es que la frase no termina allí, sino que termina con un maravilloso nombre. ¿Cuál es la última palabra del versículo 13? ¿Qué dice? Jesucristo. No solo esperamos las cosas, las promesas que Dios nos va a dar y el momento adecuado, también debemos esperar la persona adecuada. Y la persona a la que Dios el Padre ha confiado que se dé el completamiento de esta gracia prometida de la herencia y la salvación, ¿saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Esperamos la venida de Cristo. Esperamos a Cristo. Eso es lo que el cristiano espera. Espera la venida de Cristo porque sabe que en la venida de Cristo nosotros vamos a recibir las promesas de Dios. Pero Joel Osteen dice que tu mejor vida ahora. Mientras tanto, primera de Juan lee: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que los cristianos deberían estar esperando es Jesucristo. Pero la única forma en que Jesucristo puede ser debidamente esperado por los cristianos es si los cristianos lo aman. Si lo aman más que su trabajo, si lo aman más que su familia, si lo aman más que su propia vida, simplemente si lo aman más que lo demás. Y no estamos diciendo no ames a tus padres, no ames a tu esposa, no ames a tus hijos. La pregunta es, ¿a quién amas más? Jesús dijo en Mateo 10, el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y en Lucas 9 también lo dijo. Y el que se ama a sí mismo y sus riquezas más que a mí, no es digno de mí. Eso dijo él. Yo no escribí la Biblia, ahí está. ¿No están de acuerdo conmigo? Ahí
reclámenle al autor. Para que yo pueda esperar a Jesucristo de veras, en serio, tengo que amarlo y también temerlo. Porque si tú no lo amas ni lo temes, ¿qué te preocupa esperarlo? Solo el que ama a Jesucristo más que todos los afectos y lo teme más que todos los temores, lo espera. No importa tanto lo que yo diga, ni lo que usted diga, lo que importa es la verdad. Yo puedo decir, oh sí, yo espero a Jesucristo. Es más, les aseguro que si yo le hiciera la pregunta a uno por uno de ustedes, ¿tú esperas la venida de Cristo? Todos me van a decir, amén. Amén. Pues claro, yo también digo, ¿y usted no, pastor? Pues sí, yo también, yo soy igual que ustedes. Eso decimos todos. Pero Jesús sabe. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Mateo 25, versículos 1 al 13, si no me equivoco. Dice que Señor Jesús acaba de explicar las señales de su venida, capítulo 24, y entonces empieza a contar este cuento y dice, cuando el Hijo del Hombre venga será como las doncellas. Las vírgenes eran lo que equivalen en nuestros días a las damas de las bodas, las que acompañan a la que se casaba. Dice que había 10 damas, 5 sabias, 5 insensatas. Se les advirtió, va a ser la boda, cuando regrese el novio no sabemos a qué hora, así que sean vigilantes. Asegúrense de tener aceite en sus lámparas, no va a ser que venga de noche y las agarre dormidas. Efectivamente, 5 vigilantes hicieron lo que tenían que hacer y 5 no. Todas decían querer estar en la boda, todos decían esperar al novio, pero las 5 descuidadas se les acabó el aceite cuando empieza a oscurecer y les dicen a las otras, denos del aceite porque se nos acabó, y dijo, no, porque si les damos ni ustedes ni nosotras, ustedes consigan el de ustedes. Y dice que se fueron a conseguir y cuando se fueron, llegó el novio, cerró la puerta y no entraron. Jesús dijo, aprendan. No importa lo que yo diga, no importa que yo diga, oh sí, Señor, Señor, yo te espero, yo amo tu venida. Jesús lo sabe. Los únicos que lo saben mejor es cada uno de nosotros y Él. No importa lo que digamos, importa lo que es verdad. Porque cuando Él venga, no va a haber elecciones democráticas. No va a haber, ¿cuántos votan que entre Frankie Villalobos? ¿Cuántos votan? No, todos votamos. ¿Cuántos votan que entre Lupe Álvarez? ¿Cuántos votan que entre Caleb Calderón? ¿Cuántos votan? No va a haber elecciones. Jesús no le va a preguntar a nadie quién entra y quién no. Él sabe quién lo ama y quién ama su venida. ¿Me doy a entender? Él lo sabe. Y también tú. Tú lo sabes de ti nada más. De los demás no sabes. Oigan las palabras de Pablo en 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos decimos amar su venida. Lo importante no es decirlo, es amar su venida y amarlo a Él. ¿Ama usted a Jesucristo? ¿Ama su venida? No me responda, yo no necesito saber la respuesta. Entonces, ¿qué esperamos los privilegiados? Esperamos lo que Dios nos dará. No lo que me dé mi patrón, más horas de trabajo. No, yo no necesito más horas de trabajo si me las está dando y se convierte en un impedimento para que yo sirva a mi Señor y lo agrade. Más privilegios, más placeres. Yo no necesito lo que me estorbe en agradar a mi Señor. Yo espero lo que Dios me va a traer. Yo lo espero en el momento correcto, cuando Cristo venga. No soy un iluso, yo sé que en este presente tiempo voy a sufrir como todos mis demás hermanos,
de manera diferente, pero al mismo tiempo todos sufrimos por ser cristianos. Pero sobre todo yo espero a mi Señor Jesucristo. Porque Cristo dijo, ciertamente vengo en breve y mi galardón conmigo. Así dijo. Estas palabras que Pedro le dice a los cristianos no son exclusivas de Pedro. Los otros autores del Nuevo Testamento también enfatizaron, cristianos, esperen la venida de Cristo. Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, escuchen, Colosenses 3, versículos 1 al 4. Leo para ustedes. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ese es Pablo. Y Juan el apóstol dijo en el último de los capítulos de la Biblia, escuchen, el apóstol Juan dice en Apocalipsis 22, leo, dice, versículo 12, ya lo cité, lo leo para ustedes. He aquí, yo vengo pronto, Jesús hablando, y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Eso dice la Escritura. Y versículo 20, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan responde, amén. Ven, Señor Jesús. Si Cristo viene hoy, ¿qué va a encontrar? Si Jesucristo viene hoy y empieza hoy, el día final, ¿qué va a hacer de ti? ¿Vives como los paganos, en ignorancia, ignorando que el Señor habrá de volver? ¿Vives en hipocresía diciendo que lo amas cuando tú sabes bien que amas tu pecado? ¿Que amas tu casa, tu dinero, tu carro, tu mujer y tus hijos más que a Él? Él lo sabe. Él lo sabe. En las iglesias más grandes que hay ahorita en América Latina, hay una herejía muy popular. Le han dado diferentes nombres. Unos le llaman la teología del reino, malmente dicha. Otros le llaman la teocracia presente, teología del gobierno. No importa el nombre que le digan, de eso se trata. Ellos dicen que como somos hijos del rey los cristianos, entonces a nosotros nos toca tomar el poder para cristianizar al mundo. Entonces, estos cristianos se meten a la política. Y así tenemos, por ejemplo, solo por citar unos ejemplos, a Claudia Castellanos, la esposa de César Castellanos, el pastor de una de las iglesias más grandes de Colombia, que se lanzó a la candidatura para la presidencia de Colombia. Perdió, pero después se metió de diputada y de senadora. O Harold Caballeros, pastor de la iglesia El Shaddai, de los ministerios El Shaddai, una grandísima iglesia en Guatemala, que renunció al pastorado para abrir un partido político llamado Viva y se postuló 2 veces para la presidencia de Guatemala y en las 2 perdió, pero terminó como secretario de Relaciones Exteriores en una de las presidenciales. O como algunos miembros de la iglesia Verbo en Guatemala, que también se lanzaron, uno de ellos dio golpe de estado, Efraín Ríos Montt, y fue acusado de delitos de lesa humanidad por que masacró mucha gente. Y luego otro que también dio golpe de estado, Jorge Serrano Elías, los 2 miembros de Verbo, de iglesias así, porque ellos creen que ahora nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos que imponer el reino.
Ya hubo hombres que eran siervos de Dios creyentes, se metieron al gobierno y no pudieron. El rey David, Salomón, ¿qué más quieres? No nos toca a nosotros imponer el reino de Dios. No podemos. El reino de Dios se va a establecer de manera plena el día que Cristo regrese y empiece el milenio. Y Él va a demostrar que Él es el único capaz de gobernar este mundo como Dios manda. Todos los demás no podemos. Lo mejor a lo que podemos aspirar, ¿saben a qué es? No es a tratar de sentarnos en un trono en este mundo, es tomar la cruz de Cristo. Es estar dispuestos a sufrir con tal de agradarlo a Él. De sacrificarnos por Él, por llevar el Evangelio, porque esa es la única esperanza del mundo, el Evangelio de Cristo. No es la política. Pero si entendemos el llamado del Evangelio, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces saldremos al trabajo entre semana y haremos lo que siempre hemos hecho, pero con una nueva mentalidad. Yo voy a honrar al Señor en mi trabajo y parte de mis ingresos no solo van a ser para sostener a mi familia, sino para asegurarme que entre todos hacemos lo que podemos para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Aunque yo me sacrifique y otros se sacrifiquen, pero Cristo sea glorificado. Porque en aquel día recibiremos nuestra herencia, no ahora. Prefiero andar en un carro más pobre para dar más a la causa de Cristo que vivir como rico y ser un pobre para siempre. Eso solo lo puede decir un hombre o una mujer que entiende el Evangelio. Los avariciosos que sigan con la avaricia. El día que Cristo venga, Él va a poner las cosas en orden y los que parecen pobres por causa de Cristo serán los ricos. Y los que somos ricos, pero pobres para Cristo, seremos los pobres. Y digo seremos porque la verdad cualquiera de nosotros que vive en Estados Unidos es rico comparado con nuestros hermanos en Cristo en cualquier otro país. Entonces, ¿de qué quejarnos, hermanos? Mejor recordar, Cristo viene. Espera a Cristo. Espera ese día, espera. Invierte tu vida en la recompensa eterna. Dedícate a cumplir la gran comisión y participar de ello. Yo estoy agradecido que estamos en una iglesia donde están entendiendo las familias y cada uno de nosotros que a eso somos llamados, a proclamar el Evangelio y llevarlo a todas las naciones. No somos una buena iglesia porque apoyamos misioneros, solo somos una iglesia. Eso lo deberían estar haciendo todas las iglesias. No nos hace nada especiales. Los cristianos al principio dieron sus vidas y su sangre derramada por el Evangelio. Entonces no nos confundamos, no somos una iglesia especial, solo somos una pequeña iglesia. Echémosle ganas, sigamos sirviendo al Señor, porque Cristo viene. Si esta fuera la última vez que se nos concede adorar y Cristo viniera, yo espero que el Señor nos va a levantar a todos. ¿Se imaginan si alguien se quedara aquí? Si Cristo viene y alguien se queda. Ay, cuiden el changarro, hermanos. No, cuídelo usted, pastor. ¿Verdad? No, obviamente no queremos que nadie se quede. Pero ¿quiénes van a estar con el Señor? Los del Señor. Y eso no lo dicto yo, lo dicta Él, ¿verdad? Lo dicta Él. Yo quiero que todos ustedes estén con el Señor, de veras. Por eso les digo así. Damos gracias a Dios que los mensajes pueden salir por internet. Pero a mí me importan ustedes. Ustedes que están aquí delante mío. Ustedes son los que vinieron a escuchar. Les aseguro que un día va a ser el último. Un día va a ser el último. De un modo o de otro.
y nadie sabe cuál. Que el Señor el día que nos llame, estemos con nuestros pecados, en paz con Dios, sirviendo al Señor. Y así verlo. Eso va a ser algo lindo, ¿no? Ver al Señor al final. Señor, gracias por tu palabra. Somos exhortados a esperar en la venida del Señor, en la gracia que nos vas a traer con ella. Te adoramos en el nombre de Él, en nombre de Cristo. Amén.